Perfecto, ya estamos entonces en Facebook Live, a través de la página del hermano Néstor Sánchez. Y gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido poder reunirnos el día de hoy, cuando ya es día miércoles, ¿ya? 10 de septiembre, gracias al Señor que tenemos vida y salud. Así que, y por supuesto siempre orando por aquellos hermanos que están enfermos, que están debilitados, que necesitan permanentemente de estar teniendo los recursos necesarios para poder entonces cuidar de ellos, y nuestro Padre Celestial va a proveer de todo aquello. Vamos a tener una oración entonces. Vamos a primero dejar a nuestro hermano Jorge Figueroa, si puede mi hermano, podría darnos una oración antes de comenzar. Y por supuesto, después de la oración vamos a tener a nuestro hermano Sergio, quien me imagino que va a estar con la cámara apagada para que tenga una buena recepción y de esta manera podamos escucharlo. Así Claro, que vamos a hermano. dejar a nuestro hermano Jorge para que Me entonces encanta. pueda orar por la hermana Yolanda, por la hermana Ruth, de allá de Coquimbo, Amén. Chile, ¿ya? Gracias, Por hermano. la hermana, Flor, por la hermana, Flor, perdón, decía. hermana Flor. La hermana Flor Sáez también, de allá de la ciudad de Arica, que ha estado bien delicada de salud. Eh, Eso. Y bueno, por la madre del hermano Alan Figueroa, de allá de Guayaquil también, que está pasando por momentos muy difíciles de salud. Así que, bueno, Dios sabe en su gran poder cuál es la situación en la que está atravesando en este momento. Así que eso sería mi hermanito Jorge, para que comencemos con la oración. Sí, Adelante. hermano, yo encantado de llorar. Santísimo Padre, Padre nuestro, Padre eterno, sea la primera palabra siempre para darle gracias de todo amor, de todo el infinito corazón que tenemos hacia usted, por la dicha y la felicidad que siempre nos da cada día. En estos momentos, la alegría de estar reunidos con los hermanos en esta plataforma, que ya nos reunimos tiempo a tiempo, escuchando de muchos de ellos la sabiduría de su santa palabra, que nos llena la esperanza, nos alberga el corazón. Gracias por ello, Padre. Gracias infinitas por usted estar con nosotros, por cada estudio que escuchamos en esta plataforma, nos allana el camino para llegar un día al lado suyo. Hoy escucharemos la palabra del hermano Sergio. Tus bendiciones para él, Padre, para que el Espíritu Santo de su santa palabra lo guíe la forma que usted siempre ha querido que nosotros vayamos educándonos, ilustrándonos y aprendiendo su palabra. Y a nosotros, a todos los hermanos que estamos presentes y a aquellos que no han podido por una razón, sus bendiciones, Padre, y que estemos atentos para que esas palabras puedan ser incorporadas en nuestro conocimiento, en nuestra mente, en nuestro espíritu y nos permitan siempre estar a bien con las cuestiones, los aspectos de los mandamientos que usted nos establece. Padre justo, Padre Santo, te pedimos por unos hermanos que están padeciendo problemas de salud, la hermana Yolanda, la hermana Ruth, la hermana Forsyth, por la madre del hermano Alan Figueroa, que están pasando momentos muy difíciles de salud. Sea su voluntad, Padre, su mano bendita, su voluntad que permita su providencia divina que ellos puedan salir de estos momentos difíciles, para que puedan incorporarse al Santo Evangelio, Padre, al encargo y al mandamiento que tenemos de predicar su santa palabra. Padre justo, oramos por ellos, oramos por todos los hermanos que tenemos o tengamos algún problema, alguna circunstancia, y le pedimos a usted su intervención. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por esta oración. Vamos a pasar entonces a escuchar la palabra del Señor, que será traída por nuestro hermano Sergio Pino. Así que lo dejamos adelante entonces, hermano Sergio. Que Dios le bendiga. Adelante usted. Bueno, gracias, Ernest. Hermanos y hermanas, buenas noches. Yo había hecho mención de que mi internet no es estable, así que espero que se porte a la altura. Vamos a compartir entonces una lección que habíamos iniciado la semana recién pasada. Me parece mucho que habíamos estado hablando acerca de Apocalipsis capítulo 2 y en relación a la iglesia en Éfeso. Eh,
y hablando acerca de esta carta que ella es traída entonces para que ella pueda ser leída dentro de la congregación. Lo primero que allí habíamos destacado era el reconocimiento de los puntos altos que estos hermanos estaban desarrollando. Me parece una situación bien linda desde el punto de vista del reconocimiento que se hace acerca del trabajo que la iglesia realiza. Se dice de la iglesia de Éfeso que los puntos altos que en este minuto son reconocimiento era el trabajo arduo que ellos estaban teniendo, era la perseverancia que ellos habían desarrollado a pesar de las oposiciones que en aquel momento se estaban produciendo, y a pesar de esto ellos no habían desmayado, es decir, no se habían dado por vencidos, no habían echado vuelta atrás, ni mucho menos, sino que ellos están siendo destacados por esta perseverancia. Y otros puntos más que son, habíamos hablado de puntos altos, que en su momento habían sido entonces bien administrados aquellas cosas que los hermanos estaban haciendo. Sin embargo, el rostro, la sensación de aquellos presentes en aquella congregación cuando está siendo leída la carta va a tener un cambio y va a haber un cambio significativo. ¿Por qué? Porque habíamos dejado pendiente acerca de un tratamiento especial que daríamos al versículo número 5. Y este cambio se va a producir precisamente porque ya no hemos dejado por un lado, por un momento, los puntos altos que esta iglesia en Éfeso estaba desarrollando. Ahora ellos van a ser advertidos de parte de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, aparte de los puntos bajos que ellos tienen, de las cosas que están ahora dificultando una labor de permanencia, de fidelidad a la iglesia. Y en el versículo 5 el Señor está refiriéndoles diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, ya hemos dejado por un momento los puntos altos, las cosas destacadas, pero ahora cuando la iglesia está recibiendo esta instrucción dentro de la misma carta, probablemente el semblante de muchos ha podido cambiar. El significado entonces de este acto de quitar su candelero de su lugar, probablemente la iglesia que debería existir existiría, pero de una forma mecánica, ya sin el reconocimiento, sin la acción que debe llevar entonces para hacer la obra de nuestro Dios. Ah, hablaba la reunión pasada y me acuerdo que el hermano Jorge me hacía la alusión porque hacía referencia a la iglesia que tenía un corazón complicado, porque una enfermedad cardíaca, si no se trata, esta va a llevar a la muerte. Y el Señor está diciendo, recuerda por dónde has caído y arrepientes, si no, quitaré su candelero de su lugar. Es decir, una iglesia muerta, porque no, pues no ha tenido un tratamiento adecuado. Es como una enfermedad cardíaca que no se trata a tiempo. Y esto es completamente cierto cuando hablamos acerca del cuerpo humano. Un tratamiento adecuado a una enfermedad de esta naturaleza, pues entonces va a llevar a la muerte inequívocamente. Esto también es cierto con respecto al matrimonio. Cuando se quita esto de cuando el amor, el primer amor se pierde, pues entonces el matrimonio también está remediablemente yendo a un precipicio, a un barranco. Entonces, podemos decir enfermedades cardíacas que pueden ser representativas al cuerpo humano, a la relación matrimonial, y la quiero asociar también con respecto a la congregación. Y esto también va a afectar, si esto no se va a tratar correctamente, esta pérdida de este primer amor, pues entonces va a afectar una relación con una directa participación del alma. Entonces, eso es lo grave de la situación que despierta entonces el interés de la atención que yo debo colocar sobre la receta que me van a dar con respecto a mi diagnóstico. Y Jesús no solo va cuando hablamos de los Efesios, no va a dar solamente un pronóstico de lo que allí está sucediendo, no va a ser una mirada con respecto a las cosas que allí están sucediendo, sino también Él va a dar una receta para que esta situación pueda ser revertida. Un remedio contra la enfermedad cardíaca fue
y sigue siendo un proceso a lo menos que la iglesia debe desarrollar a lo menos en tres facetas. Y el texto se encarga precisamente de recordarnos esto. El Señor, la primera instrucción que le da a esta iglesia para poder subrayar, para poder mejorar esta enfermedad de haber perdido este primer amor, dice, recuerda, recuerda. Y el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y la próxima ejercicio que la iglesia debe hacer para recuperar esto que se ha perdido, arrepiéntete, arrepiéntete. Y una tercera situación que está entregando entonces el versículo, eh, arrepiéntete y haz las primeras obras, haz las obras del principio. Entonces, eso es más o menos la receta que la iglesia está recibiendo de parte de nuestro Dios para que esto pudiera mejorar. Los hermanos allí en Efeso debían entonces poner a trabajar la memoria. Cuando hablamos de recuerda, pues entonces es un proceso de poner a trabajar, digo, la memoria. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Y cuando queremos brindar a veces un consejo matrimonial, lo primero que se me viene a la mente es precisamente esto, es pedir a los esposos que recuerden los principios de aquella relación, que recuerden el principio de aquel momento de cuando se estaban enamorando, la primera vez que se vieron, la primera salida, la primera ocasión que se pidió un casamiento y cosas de ese tipo. Entonces, cuando un matrimonio está quebradizo, cuando está a punto de tener situaciones que no nadie quisiera vivir, una de las recomendaciones probablemente que nos pudieran ayudar uh, en esta recuperación de lo perdido es recordar los momentos, las instancias, las situaciones que se han vivido y que ella entonces nos pueda revivir este encuentro que probablemente está siendo dañado. Ahora, si yo pudiese preguntar a cada uno de nosotros, ¿qué recordamos? ¿Qué sintieron cuando esto sucedió? Cuando teníamos los primeros encuentros, cuando teníamos las primeras ocasiones de una relación con aquella que es nuestra esposa ahora. ¿Qué se sintió? La relación, si la relación entonces fue aquella, deberían entonces recordar lo que se vivió el uno al otro, los momentos felices que pudieron entonces desarrollar cada uno. ¿Por qué quisieron casarse? ¿Cuán enamorados estaban? Y quizás todas estas situaciones, todos estos recuerdos nos traerán a la mente entonces cuánto hemos perdido, cuánto estamos perdiendo y cuánto necesario es que podamos restaurar este amor original en virtud de lo que estamos desechando, en virtud de los momentos que estamos dejando atrás, pues entonces recordar aquellos momentos para que esto entonces puedan revertir esta situación para poder entonces volver a restaurar este amor original. Hermanos, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de las cosas espirituales, también esto tiene la misma aplicación, tiene los mismos procedimientos. Cuando alguien deja su primer amor, necesita recordar los primeros días como cristiano, hermano. ¿Te ha pasado a ti que los primeros días como cristiano eran momentos tan emocionantes? Eran momentos que recordamos con tanta pasión, eran momentos que recordamos con tanto entusiasmo de aquellos días. Entonces, necesitamos recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Dice allí, sin perder el texto de Apocalipsis, dice el texto allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 y en el versículo 15, una lectura interesante que viene entonces a apoyar o a refrendar todo aquello que ya estamos diciendo. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor tu Dios te remitió. Por eso te ordeno esto hoy. Y sucederá que si Él te dice, no mires a tu lado, porque no sé si exactamente estoy en el texto correcto, pero sí me parece que sí.
La idea es que entonces pudiésemos nosotros recordar lo que el Señor ha hecho en virtud de la situación, cómo ha cambiado en nuestras vidas. Cuando alguien entonces tiene esta situación que se ha deslizado, como dice Hebreos capítulo 1, cuando está próximo entonces a perder esta emoción, este sentimiento original frente al Señor. Entonces recordar. Y fíjate que acompañado a esta expresión de recordar los momentos hermosos, el Señor dice, debes comprometer tu voluntad y arrepentirte, dice el versículo número 5. Y fíjate que para estar completamente eh, inserto en lo que esto representa, el Señor lo quiere repetir a lo menos 2 veces en el mismo versículo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Estoy leyendo Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y mira cómo sigue la lectura. Haz las primeras obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar nuevamente, si no te hubieses arrepentido. Es decir, para que no quede ninguna duda con respecto a la situación que esto enmarca, para volver entonces a este amor que es un poco fugaz, haber perdido este primer amor, la iglesia allí en Éfeso tenía que arrepentirse. La situación es tan gravosa que la ha repetido 2 veces en el mismo versículo. Entonces, cuando hablamos de un arrepentimiento, el Señor está diciendo, hay que hacer un cambio en la manera de proceder. Y lo hacemos con respecto a una reflexión que hacemos de lo que estamos haciendo en este momento. Y la reflexión entonces sobre lo que hemos perdido, necesitamos recordar nuestra necesidad y tomar la decisión de cambio. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Tienen que hacer un proceso de cambio, tienen que hacer una reflexión de cambio para volver a aquello que se está escurriendo, para aquello entonces que se está muriendo, para aquello entonces que está pasando por una situación que debe ser tratada con cuidado, con algo de atención. Hermanos, esto tiene algo mucho que ver. Siempre la Biblia lo ha hablado acerca de la iglesia y el matrimonio como dos entidades que tienen muchas situaciones en común. Y cuando hablamos del matrimonio y vemos que tiene problemas familiares, matrimoniales, se debe subrayar entonces que la condición de su matrimonio con respecto al problema no es tan importante como lo que piensa hacer para solucionar ese problema, para buscar una alternativa de solución frente a lo que se está viviendo. Si verdaderamente deseamos revivir aquella chispa de amor que existió en el principio, y esto va a llegar y va a suceder si cada uno de nosotros lo desea, porque no hay nada que otra persona pueda hacer o decir para lograr que una situación pueda revertirse o cambiar. ¿Quiénes necesitan hacer eso dentro de un matrimonio? La misma pareja. Entonces, el verdadero arrepentimiento es producto de una sincera reflexión y dará como resultado una determinación. Y en este caso que estamos hablando, una determinación a hacer lo que se pueda con la ayuda de Dios para volver a tener su primer amor de vuelta, para poder reencantarme con las cosas de Dios. Deben entonces comprometer sus fuerzas, deben entonces comprometer sus habilidades. Es lo que el Señor está diciendo a la iglesia allí en Éfeso. Deben entonces volver a reencantarse. Deben volver entonces a comprometer fuerzas, habilidades, para que puedan retomar entonces aquello que han perdido. Ahora, la situación a la cual Jesús nos está presentando sobre la iglesia en Éfeso puede resultar un tanto extraña, porque después de todo, Jesús había elogiado porque no cesaron de trabajar arduamente. Nosotros habíamos ya señalado, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has
sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallados mentirosos. Entonces, acá les está señalando que ellos entonces deben de volver a las antiguas acciones. ¿Por qué les pide aquello si las primeras obras, entonces, son aquellas cosas que a pesar de eso, dice que han perdido su primer amor? ¿Sí? Y me parece que la clave es las primeras. No están hablando de aquellas obras que de momento están haciendo, en las obras que hicieron al principio, las obras entonces que ellos habían realizado cuando recién estaban convertidos, cuando el entusiasmo, la perseverancia, la dedicación a Dios estaba marcando entonces el principio de su vida como cristianos. ¿Por qué? Porque puede existir diferencias al momento de escuchar la carta, al momento de haberse hecho cristiano. Y tal vez la ilustración que hemos usado de una pareja de recién casado nos puede ayudar a resolver algunas preguntas. Por ejemplo, si pensamos por un momento, ¿cómo se expresa el amor dentro de la pareja al comienzo? Palabras llenas de ternuras, susurros al oído, llamadas telefónicas en medio del día para decirte simplemente te amo. Abrazos, pequeños regalos. ¿Cuándo se hace eso? Muchas veces, desafortunadamente, se hace en el principio. Y desafortunadamente desechamos manifestaciones de cariño como las anteriores que hemos señalado. Y desafortunadamente digo porque en el paso del tiempo muchas veces esto se pierde. Y como resultado de esto el matrimonio sufre deterioro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar esos momentos. Y cuando aplicamos esto a nuestra relación con el Señor, ¿te acuerdas cuando éramos convertidos, cuando nos convertimos en cristianos? Estábamos llenos de entusiasmo. ¿Qué hacíamos? ¿Qué era diferente a la manera como nos comportamos hoy en día? Yo me acuerdo que cuando yo obedecía al Evangelio no faltaba servicio alguno. Puede que llegábamos temprano a los cultos de adoración y llegábamos con mucha alegría, con mucha sonrisa, y puede que hubiésemos pasado mucho tiempo charlando con otros hermanos y particularmente muchos actos de comunión. Y estábamos allí mucho tiempo y queríamos pasar con los hermanos. Pareciera que estas situaciones en estos días ya no es tan importante. Ya no nos importa si llegamos tarde, ya no nos importa si faltamos al servicio, ya no nos importa si tenemos mucha alegría para estar frente a la obra. Entonces, el Señor dice, no, 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 hagan alto y vuélvanse a aquel tiempo pasado, a las anteriores obras, a las primeras obras, aquellas obras de entusiasmo cuando ustedes recién se habían convertido al Señor. No sabían mucho, pero hablaban mucho, decían mucho. Y puede haberse convertido esto tan solo en un recuerdo. Y nuestro cristianismo puede haber sufrido algunas disminución en porcentaje, en fervor, en poder. Entonces, el Señor me dice, si estás dispuesto a hacer lo anterior, la chispa del amor puede volverse a encender. Y Jesús desea que aprendamos de estos principios para que estos principios también funcionen en nuestra vida espiritual. Porque esto es así, hermano. Y negarlo sería una cosa no buena de parte nuestra. ¿Puedo yo imaginarme o tratar de pensar en el rostro de los hermanos allí oyentes en Éfeso? Y ellos pensaban por un momento, bueno, esto es cierto, el hermano fulano de tal debería ser más amoroso. Y a veces entonces hablando con respecto a otros. Y Jesús está anticipando la respuesta.
Y en el versículo 7 me está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, en otras palabras, Jesús me dice, lo he dirigido esta carta a la congregación, pero en realidad es a cada uno de nosotros en particular que nos está hablando. Y cada uno de nosotros debe hacer una aplicación personal con respecto a esto. No es que el hermano fulano de tal debería ser así. No, la carta es para mí. Y yo debo personalizar esta declaración. Tratar entonces de que mis acciones, mi comportamiento, mi compromiso sean como aquellos del principio. Porque el Señor me está diciendo, dura cosa sería haber perdido nuestro primer amor. Y recuerda entonces de dónde has caído y arrepiéntete. Y entonces vuelve a las obras del principio. El que está leyendo esta carta y el que está concluyendo esta carta es una emocionante promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la otra parte dice, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y hay una palabra allí que quizás te llamó la atención. El que venciere, el que venciere. Y entonces por eso es tan importante es que podamos volver a enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo con una algo con tesón, con dedicación, con entusiasmo. Ustedes saben, miles de años atrás, los seres humanos habían perdido el derecho al árbol de la vida y por causa del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 24. Jesús dio a entender aquí entonces que tal promesa iba a ser restaurada a la humanidad. Aquella promesa que se había perdido allá en el jardín del Edén es entonces restaurada, es entonces vuelta a la humanidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y eso lo enseña el último capítulo de este libro. Presenta una imagen del árbol de la vida en la que aparece entonces floreciendo en el paraíso de Dios, haciendo entonces alusión allí en el cielo, y en la que los salvos han comido de esta fruta que les dará la vida eterna. ¿Sí? Y la palabra el que venciere, hermano, de este último versículo 7 que hemos leído, originalmente se traduce como por victoria. Entonces significa uno que supera victoriosamente las circunstancias, cualquiera que ellas se encuentren. ¿Por qué? Porque es victorioso, ha podido sobreponerse a la dificultad. Y esa es la palabra que el escritor quiere que nosotros nos emprendemos, el que venciere. Y eso está referido entonces al proceso del cual los efesios debiesen volver al vigor, a la vitalidad de su primer amor. Porque el que venciere será reconocido por Dios, será amado por Dios, recibirá entonces como premio el paraíso de Dios, el cielo. Pero ¿quién no puede hacer este proceso? Pues entonces quedará ajeno. Dice, si no, quitaré su candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, este es el proceso que Dios quiere que nosotros hagamos. Recordar, arrepentirnos, volver a nuestras primeras obras. No será ni Dios, habíamos visto, tiene una mirada sobre la iglesia y particularmente más allá de la iglesia, tiene una mirada sobre cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para crecer en esta área, en tomar en serio estas advertencias de parte de Dios y que podamos entonces beneficiarnos al ser hijos de Dios, beneficiarnos al recibir de la bendición de Dios, pero a largo plazo, hermano, a largo plazo. Esta no es una carrera de corto ni de poco kilometraje, es una carrera de largo aliento y que Dios entonces nos invita. ¿Para qué? Para que nosotros
podamos vencer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Eso es lo que yo quería compartir en este día acerca de la segunda parte que habíamos visto la semana recién pasada, acerca de lo que representa esta amonestación a la iglesia allí en Éfeso. Muchas gracias, hermano. Hermano N está con nosotros. Ok, hermanito, muchísimas gracias. Hemos tenido una invitación, hemos tenido un momento de meditación, de ánimo, de ganas, para que todos nosotros entonces vayamos profundizando en todas aquellas cosas de las cuales hemos oído en esta hora y que nuestro hermano Sergio ha traído en esta ocasión para que podamos seguir entonces escudriñando las escrituras y al mismo tiempo ir ahondando en todo lo que es bueno y agradable en nosotros para nuestro Padre Celestial. Entonces, que nuestro propio espíritu, nuestro propio ser sea un verdadero sacrificio o que sube como un olor grato a la presencia de Dios. Gracias, hermano. Vamos a participar entonces ahora de una oración. Vamos a pedir entonces en esta ocasión a quién puedo pedirle a nuestro hermano Samuel Cuevas, ahí. No lo conozco, pero sería un gusto poder conocerlo también y preguntarle si pudiera guiarnos en una oración. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Podría guiarnos en una oración, por favor? Sí, hermano, claro. Adelante. Oremos. Bendito Dios, Señor nuestro, Padre misericordioso. Queremos agradecer, Señor, sus bendiciones. Queremos agradecer también el hecho de haber podido escuchar su palabra a través de nuestro hermano Sergio, quien nos exhorta, apoyándose ahí en este mensaje, a la iglesia de Éfeso, de estos riesgos que existen de caer pues en un conformismo, caer en algo rutinario y que esa pasión, ese entusiasmo, ese celo que se experimenta a recién convertidos puede enfriarse, puede decaer y solamente concretarnos a un mero frío cumplimiento, pero sin el corazón, sin entusiasmo. Entonces, eso le pasó a la iglesia de Éfeso y eso puede pasar a cualquiera de nosotros y a cualquier otra congregación. Eh, entonces, tenemos que estar alertas y, como decía el hermano, hacer memoria de qué es lo que pasó, qué es lo que estamos, pues dice ahí, has perdido tu primer amor, ¿verdad? Entonces, pues pedimos a usted, Señor Dios, que nos ayude, que nos fortalezca en nuestra fe, que nuestras convicciones sigan siempre muy estables, muy firmes, de manera que podamos gozarnos, como dice el apóstol Pablo, está siempre gozosos. Y en este caso, cuando estamos congregados, pues que estemos gozosos. Y que también, como se decía, que a veces ya no importa tanto si llego tarde, si falto, si pues no, o sea, hay que estar siempre con la mejor actitud. Entonces, si en algo hemos fallado en ese aspecto, Señor Santo, le pedimos nos perdone y bueno, pues bendiga a nuestro hermano que nos ha compartido su palabra, bendiga al hermano Néstor que pues dispone esta plataforma para que a través de ella su palabra sea predicada y llegue hasta donde tenga que llegar. Gracias, Señor, por todo y en sus manos están las necesidades de todos, Señor. En todas partes hay hermanitos con necesidades espirituales, necesidades de salud, necesidades económicas. En fin, Señor, usted atienda, Padre, nuestros ruegos. Todo lo agradecemos y rogamos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, mi hermano Samuel. Dios lo bendiga. Gracias por esa oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor entonces ahora. Vamos a ver cuáles han sido las novedades ahí en la plataforma de Facebook Live, en el cual han estado oyendo probablemente algunos de los hermanos que siempre se conectan con nosotros. Hermano Néstor, su micrófono, adelante usted.
Buenas tardes, hermanas, hermanos. Sí, hoy día tenemos muy poca asistencia en Facebook. Está la hermana Alicia Zamora, el hermano Richard Rosson y la hermana, a ver, aquí está, la hermana Mercedes Salas. Ellos tres han estado escuchando esta linda lección y no hay mensajes, Ernest. Ok, muchísimas gracias, hermano Néstor. Vamos a pasar entonces con algún comentario. Y bueno, aprovechando por supuesto también de estar leyendo los mensajes que están llegando directamente aquí hasta nuestra plataforma, que de parte de nuestra hermana Marisa, de allá de Lima, Perú, que dice, el que venciere heredará una morada de los cielos. Muchas gracias, hermano Sergio, por la buena exposición de la palabra de Dios. Saludos para todos mis estimados hermanos. Y la hermana Luzari también dice, gracias, hermano Sergio, excelente, bendiciones de Dios. Nuestro Padre Celestial nos ayuda a estar firmes haciendo la voluntad de corazón. Feliz noche, dice. Así que ahí tenemos mensajes también entonces de parte de nuestras hermanas que han estado viendo entonces y escuchando este estudio bíblico que ha traído nuestro hermano Sergio el día de hoy. Así que le agradecemos de todo corazón por haber hecho todo el esfuerzo, a pesar de digamos, el lugar en el cual se encuentra, porque a veces es un poco difícil. ¿Algunos comentarios? ¿Algún saludo? ¿Comentarios? Hermano Néstor, adelante usted, por favor. Primeramente quiero decir que me encanta esta lección. Ha sido buena, muy buena la presentación, pero quiero decir también un comentario que no es mío, sino que lo leí y tengo el libro aquí acerca de lo mismo que estaba diciendo Sergio, corrobora lo que él decía. Dice así, en cuanto a a la frase, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice que esta breve declaración abarca todo el asunto. Un estudiante, cuando entregó a su maestro un trabajo escrito que debía hacer basándose en este pasaje bíblico, dijo acertadamente, aunque sin reverencia, se acabó la luna de miel. Como lo que estaba más o menos diciendo Sergio, ¿no? La iglesia había abandonado aquel fervor y aquel amor que habían sido las características de sus primeras experiencias como congregación de cristianos. Había estado realizando el activo programa de una iglesia agresiva, pero habían abandonado el verdadero objeto de la adoración. Cuando el amor a Cristo como motivo de adoración está ausente, el servicio significa muy poco. En esta iglesia se habían apoderado la apatía, la desidia, el letargo espiritual. Es lo que había pasado con esa congregación. Yo estoy leyendo un comentario que a mí me encanta mucho y si alguien lo puede tener, aquí también le muestro que está todo despedazado porque yo lo leo mucho. No sé si ahí se ve. Dice, digno es el Cordero, si lo pueden conseguir. El actor es Ray Summer, ¿ya? Y habla muy bien de todas estas cosas, pero en otras palabras, pero dijo lo mismo que estaba diciendo Sergio ahí en, la predicación que estaba haciendo. De manera que tenemos que tener cuidado. Yo estaba recordando el caso de Amasías, rey de Jerusalén, y el Señor, en 2 Corintios, Crónicas, capítulo 25, versos 1 y 2, que decía que este hombre había hecho lo recto delante de Dios, lo recto, pero no de perfecto corazón. A veces hacemos lo recto delante de Dios en el sentido que vamos, nos reunimos, que tomamos la cena, ofrendamos y todo eso, pero no hay perfecto corazón. Es lo que estaba diciendo Sergio en ese sentido. Gracias, Sergio, por la buena lección. Ok, Neto, puede también subrayar la idea de hacer las cosas buenas, pero por un motivo incorrecto, Claro, claro. como hacer una limosna para ser visto por los demás. Se está haciendo algo que es correcto, pero la motivación que hay detrás de eso es algo incorrecto y eso también debe ser corregido. Claro, exactamente, claro que sí. Hermano Waldo, adelante usted. Muy buena tu lección, Sergio. La verdad que no lo había leído desde ese punto de vista. Y ahora estoy obligado a recordar mis primeros años cuando me estaba poniendo de novio con mi señora. Eso era. ¿Y en qué problema que me metiste, viejo? El Señor te bendiga. Gracias por la lección. Igualmente, Waldo. Hermano Jorge, ¿quería agregar algo? Sí, sí, hermano, bueno, primero me causó gracia lo que dijo, hermano. No, hermano,
Una inquietud. Eh, Siempre hablamos, y bueno, lo dice el libro de Apocalipsis, en lo que acabamos de leer, que ha perdido su primer amor, y si no vuelve a su primer amor, yo vendré, quitaré el candelabro de la iglesia, ¿no? Candelabro sabemos que significa la iglesia porque la luz ilumina, ¿no? La iglesia ilumina el mundo. Pero pregunto, si hay tantas iglesias que se han enfriado, ¿ya se quitó el candelabro? ¿Esas dejaron de ser iglesias? O recordaba la frase que cuando Abraham le pide a Jehová que no destruya Sodoma, le dice, si hay 50 justos, no destruiría, luego dice 40 y llega hasta 10, ¿no? Si hubiese un solo justo que sí cumpliese de corazón la ley y su mandamiento, ¿Dios quitaría el candelabro de su iglesia? ¿O ya hay iglesias que ya no tienen candelabro? Es decir, no son iglesias, sería una asociación o reunión, pero dejaría de ser iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios. No sé si esta reflexión, hermanos, eh, ¿parece a usted o no le parece o no estoy reflexionando adecuadamente? Yo creo que sí, porque el texto que ha citado Sodoma y Gomorra, la destrucción vino a pesar del bajo número al cual se hacía alusión, la intervención que estaban haciendo. Bueno, no me atrevería, no sé, decir que Dios se quitó el candelero, pero el llamado es de la atención, cualquiera sea la situación, o sea, prevenir cualquier situación que pudiera ir en esa dirección, en esa dirección. Porque como bien decía el hermano en su oración, el hermano Samuel, a veces caemos en ese letargo, en ese acostumbramiento, en esas situaciones que no nos brinda la satisfacción de ser cristiano. Lo tomamos como una pesadez, como una cosa que, bueno, llegó el domingo de nuevo, pero debemos gracias a Dios que llegó el domingo para reunirnos y ser el pueblo que adoramos a un Dios todopoderoso. Entonces, que eso nos permita entonces estar arriba, o sea, y saber que Dios tiene la mirada sobre cada uno de nosotros y Él sabe de nuestros puntos altos y nuestros puntos bajos y sabe cuál es la motivación para hacer las cosas. Entonces, siempre estar como Dios me habla a mí para que yo pueda corregir aquellas cosas y en definitivamente le habla a la iglesia para que la iglesia no caiga en ese acostumbramiento de rutinario sin motivación alguna. Así es. Muy bien. Ok, sí, gracias, hermano Sergio, bonita lección. Gracias, hermano. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Hermano Néstor. Creo que hay una cosa buena en el sentido de, para lo que pregunta el hermano, dice Apocalipsis capítulo 3 verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, habían dentro de la iglesia personas que estaban todavía perseverando, pero había una parte de la iglesia que no estaba haciendo las cosas como Dios manda. Entonces, a veces, eh, como dijo José Sergio, o sea, eso va a ser una cosa que Dios va a juzgar, ¿ya? Dios va a juzgar y uno no puede determinar realmente qué es lo que va a hacer. A menos por la escritura, uno lo puede decir, pero las cosas secretas de Dios pertenecen a Dios, según dice Deuteronomio 29, verso 29. Entonces dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Era una iglesia de Cristo, una iglesia de Dios, pero que estaba convaleciente, estaba casi muriendo. Y eso, si no salva el resto de hombres que están allí o personas sirviendo al Señor, esa iglesia va a dejar de ser iglesia de Cristo. Pero que lo decide el Señor, no lo juzgamos nosotros, ¿verdad? Así. Siempre en un grupo numeroso habrán de uno y dos otros. Entonces, la idea es poder motivar a aquellos que han sufrido algún desaliento, han abandonado al Señor. Entonces, nosotros que estamos allí en la iglesia, gracias a Dios por su bondad y su misericordia, poder ayudar a quienes en algún momento abrazaron la fe y por diversas razones hoy en día no están en medio de medio de nosotros y sabemos quiénes son. Entonces, para que Dios tenga una mirada diferente sobre nosotros mismos y sobre aquellos que forman parte de su cuerpo. Ujú. Claro que sí. Muy bien. Ha sido una bonita reunión. La verdad es que ha sido muy, muy interesante.
Y hermana Doris, de ahí vamos con el hermano Rogelio. Hermana Doris primero. Sí. Muchas gracias, hermanito Sergio. Muy buena meditación. La palabra de Dios siempre nos exhorta, ¿no? Muy buena, Amén. hermanito. Me ha gustado bastante. Dios lo siga bendiciendo, hermanito Sergio. Muchas gracias. A usted, mi hermana. Hermano Rogelio, adelante usted, por favor, puede abrir su micrófono. Me estaba pidiendo la palabra, sí. Buenas noches, hermano. Gusto en Gracias. poder levantar la voz así para agradecerle al hermano el mensaje que nos ha traído, sumamente emotivo, pero totalmente nutritivo, porque si nosotros escuchamos todo lo que está diciéndole a la iglesia, nos lo está diciendo a nosotros mismos. Y justamente es para que no, por ejemplo, no estemos comunicados todos los días, pero lo hagamos por inercia, no por ese ánimo de servir al Señor, de alabar al Señor y de agradecer al Señor por todo lo que hace, lo que ha hecho y lo que hará, ¿no es cierto? Y después el premio mayor es cuando dice, y te daré a comer del árbol de la vida. Y no sé, es algo que es como un aditivo que le puso el hermano para atraernos más y tomarnos mejor de la palabra. Gracias, hermano. Felicitaciones por su vida, por su congregación y a todos los hermanos que están escuchando este mensaje. Ojalá que le sirva como creo que me va a servir a mí y clemencia vendría a ser para los hermanos que tienen inconvenientes de salud, de trabajo, todo lo que pueda ser algo que no lo podemos superar, pero tenemos que saber que siempre el Señor está a nuestro lado y que siempre, siempre nos ayuda a superarlo. Y no sea bueno o sea malo, nunca es eterno, siempre es un periodo y ese periodo siempre el Señor nos lo vendría a hacer, nos ayuda a que olvidemos lo que pasó ayer. Gracias, hermano, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Muchísimas hermano. gracias, hermano. Amén. Bueno, nosotros tenemos un dicho en Chile, que no sé si lo han escuchado en otras partes, que es a veces hacer las cosas por cumplir simplemente. ¿Ya? Me imagino que se entiende un poco cuál es la idea. Y a Dios no le basta con que nosotros hagamos las cosas simplemente por cumplir, sino que lo hagamos de corazón y con amor. Así que bueno, gracias a nuestro hermano Sergio nuevamente por haber traído este estudio y estaremos llegando entonces hasta aquí por el día de hoy. Mañana nos vamos a juntar nuevamente, si Dios lo permite, a la misma hora, en el mismo canal, y que Dios cuide de todos y sigamos orando y rogando por aquellos hermanos que tienen diferentes dificultades de diferente índole. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta que llegamos por el día de hoy. Roguemos para tener un nuevo día de vida. Buenas noches, Gracias. hermanos. Amén, Gracias. amén. Gracias. Gracias. Buenas noches, hermanos. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao.